bienaventuranza de las montañas, porque dan de beber al caminante y acercan las distancias entre pueblos. La bendición se complementa con lomas de piedemonte, alimentando a los que trabajan para ganarse el pan nuestro de cada día. Esa bonanza espiritual ceñida a la naturaleza creó al eje geográfico La Grita, Bailadores, Tovar, Mérida, asentado en los valles Mocotíes y Chama, e igualmente al valle Murmuquena. El ancestral Cedeño lo hermanó al río Escalante para conjugarse con La Grita. Aunque la relación natural exista desde siempre, es la historia regional la que reveló la reciprocidad social en el siglo XVI, cuando se fundaron los cabildos y gobernaciones de Mérida y La Grita, e hitos inmediatos dieron lugar al poblamiento Bailadores Tovar. 200 años después fue cuando una cédula real autorizó la ocupación y poblamiento del valle Murmuquena, y finalmente en el siglo XIX, exactamente en 1850, Mérida le expidió a Murmuquena su partida de nacimiento parroquial como hija del prócer neogranadino Francisco Antonio Sea. Al propio tiempo, el pueblo piadoso y creyente rogó autoridad eclesiástica local y el favor le fue concedido en 1865 mediante la creación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Estas órdenes políticas y eclesiásticas transformaron al eje La Grita, Mérida, en el triángulo geográfico La Grita, Mérida, Sea, con todas las ventajas derivadas de la administración pública en educación, cultura y progreso económico con bienestar social. Los historiadores, a su manera, narran la totalidad de los hechos reales, obras y personajes actores en sus respectivos tiempos y espacios, pero en este momento extraigo con pinzas los que interesan para construir el marco en el cual germina nuestra idiosincrasia e identidad local llamada cedeñidad. No yendo tan lejos, abordemos el asunto con las primeras decisiones de los jefes parroquiales, las cuales fueron soñar con una capital al estilo de las ciudades fundadas por el reino español, una plaza central rodeada por los poderes civiles y religiosos. De tal manera, jefatura, iglesia, casa cural y escuela alumbraron los caminos para convertirse en calles, formando un plano urbano cuadriculado donde todo se localizara al instante. Los primeros apellidos castellanos procedentes de La Grita, Bailadores y Mérida ocuparon calles y manzanas enteras, de modo que el conjunto era prácticamente una sola familia que se avecinaba en vida y muerte. Se dividieron el trabajo y decisiones comunitarias aseguraron la satisfacción de sus necesidades básicas. La escuela era la mayor diversión de los jóvenes, aunque a veces el maestro complementaba su regia voz con férula en mano. El tiempo libre se ocupaba en las heredades que poco a poco se extendieron por lomas y lejanías. La autoridad cumplía su deber y el sacerdote era fundamental orientador de una idiosincrasia digna, cargada de decencia, sobriedad y respetabilidad. A Dios gracias, nuestra naturaleza y paisajes son pródigos en bosques, aguas y quebradas, suelos fértiles y clima diverso sobre páramos, piedemonte y llanuras que ecológicamente facilitan la gleba agrícola autárquica, y en la mesa familiar nunca faltó el buen comer.
Con amor, fe y trabajo permanente se avanzó por senderos de luz. Entre nosotros, la familia y la escuela son los fundamentos del progreso decente. Los sueños fueron conscientes. Las cabezas inteligentes no metieron cuento ni desperdiciaron ideas. La solidaridad social pueblerina siempre palió el sufrimiento del prójimo. Oportuna para todo poeta es su inspiración en la belleza natural y en los valores humanos que comienzan con el amor al terruño. Por ello, el poeta Julio Emiro Duque Sánchez es quien nos regala su profusa inspiración en el paisaje y acontecer cedeño de su tiempo. Dios, la naturaleza, el buen sentido común, la educación y el orden comunitario inspirado en el amor y respeto al prójimo fueron la esencia de nuestro temperamento poblano, y la querencia mayúscula de nuestra identidad cedeña estuvo en la familia trabajadora, en los atractivos paisajes y en las buenas circunstancias para vivir a gusto. Marco Vinicio Salas, nuestro paisano amigo, especialmente homenajeado hoy por la ilustre Academia de Mérida en reconocimiento a sus sobresalientes méritos profesionales como escritor y hombre de administración pública decente, es un fiel heredero de la identidad que describo. Como nato descendiente del hábitat murmuquense, se enorgullece de narrarlo magistralmente en sus libros. En ellos se muestra bucólico y costumbrista, pero siempre su pluma apuntala la grandeza del común. La muestra mayor está en Por tierras de Murmuquena, Memorias de una tierra fértil, Nuestros eximios deudos, Los grillos de Mitejar, Proceso formativo de SEA e Historia del Centro Social 19 de Abril. Cualquier lector de las obras de Marco Vinicio Salas puede conocer realmente a SEA del siglo XX de manera ligera y amena. Con su espiritualidad y servicio a Dios, también son hereditarios. Alaba a la patrona Virgen de la Mercedes con su obra Mercedes y Gracias, la cual narra el esfuerzo trabajoso de los creyentes y describe con sapiencia la arquitectura de estilos clásicos grecorromanos que de manera vaticana la estructuran. Vinicio vio más allá de su entorno pueblerino para aplicar sus conocimientos de economía y planificación regional, escribiendo sobre las bondades turísticas de los pueblos andinos. Efectivamente, en Corpo Andes, en el Ministerio del Ambiente y en la Corporación de Turismo Merideña, compartiendo trabajo con un gran holandino, el doctor Carlos Febres Poveda, publicó la serie Encantadores Pueblos de Mérida, Trujillo y Táchira y Recios Pueblos de Barinas. Dichosa esta hora en la cual las autoridades, el municipio SEA y la excelsa Academia de Mérida lo titulan profeta en su propia tierra. Redundemos en haberes y derechos de nuestra cedeñidad para tratar de justificar aún más lo que somos como pueblo digno de esta sesión especial que ustedes, insignes académicos de las ciencias y humanidades culturales, universales y merideñas, han tenido a bien regalarnos, valiéndose del ejemplo vivo personificado en Marco Vinicio Salas. En 1871, por coincidencia natural, nacieron respectivamente en La Grita y SEA Félix Román Duque Morales y Ramón de Jesús Angulo, quienes también coincidieron inscribiéndose en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús
fundado en 1864 en La Grita por el eminente Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, mitrado por Mérida para contribuir con la educación y trascendencia de la fe católica en buena parte de los Andes. Un movimiento sísmico de gran intensidad desastrosa tiene cabida en las efemérides que narro, por cuanto el gran terremoto de los Andes, el 28 de abril de 1894, destruyó viviendas, borró a 69 paisanos, 14% de la población, paralizó aspiraciones y truncó el avance socioeconómico logrado. La torre de la iglesia y las dos calles que evidenciaban la prosperidad de la economía cafetalera fueron barridas por el temblor de tierra. Sin embargo, la entereza en el trabajo se dispuso a reconstruir de inmediato, no sin pena, lo perdido. Precisamente al día siguiente del mal acontecimiento, en oración del maestro Rafael Ángel Rondón Peña junto al párroco que lo asistía, orientaron las acciones, pidieron perdón a Dios y con el pueblo entero alzaron la voz diciendo: nada nos detendrá, de esta saldremos a como dé lugar, sea como sea, no hay como sea. En La Grita, Félix Román prefirió la docencia y su compañero de clases, Ramón de Jesús, se ordenó sacerdote, pero la amistad los unió nuevamente en 1911 para juntos, en la reconstrucción indetenible de SEA, organizaran el primer colegio de nivel secundario, dando oportunidad de ascender a niveles superiores en el Seminario San Buenaventura, el Liceo Libertador y la Universidad de los Andes, a las generaciones de los años 10 y 20 del siglo XX cedeño. El epónimo del colegio fue Santo Tomás de Aquino, uno de los doctores de la Iglesia, y lógicamente el programa de estudios y de comportamiento se ajustó a los mismos requerimientos del colegio griteño. En ese orden educativo estuvo Marco Vinicio en los años 30 y después estuvimos los de las generaciones 40 y 50, por cuanto nuestros primeros maestros habían sido alumnos del maestro de maestros Félix Román Duque y habíamos sido bautizados y orientados desde el púlpito y confesionario por el párroco Ramón de Jesús Angulo. Como el ascenso del caserío Murmuquena a Parroquia SEA había derivado sobre todo de la producción de café que dinamizaba la economía paralela al comercio y la artesanía para satisfacer necesidades alimenticias y de bienes requeridos por la actividad agropecuaria, los 500 parroquianos que reseñan los archivos se multiplicaron demográficamente, abriéndose paso entre los pisos altitudinales de 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar, ideales para la fructificación. La Casa Adriani de SEA, compañera de Chitraro Burguera en Tobar y Paparón y Santa Romita en Santa Cruz de Mora, se igualaron a las casas exportadores trujillanas y tachirenses, y todas juntas dieron fuerza a los pueblos andinos convertidos en red cafetalera de comercio y servicios rurales con poder de entrega del grano en Maracaibo, Nueva York y Londres. El puerto Escalante, atracadero de canoas, y después el ferrocarril El Vigía Santa Bárbara a comienzos del siglo XX articularon sus vidas de cargas cafetaleras al esfuerzo de los campesinos mocotienses y cedeños y al espíritu renovador de los comerciantes y artesanos. Atrás quedó el terremoto y vigencia dieron al propósito de la oración pronunciada por el maestro, porque bien claros estuvieron al decirse que el nivel pedagógico del buen maestro nace por compromiso personal y del pacto social que firma con los alumnos y la comunidad entera en busca de formación y grandeza. La escuela no es la infraestructura techada, sino la comprensión mutua maestro-alumno para beneficiarse ambos del conocimiento.
Complemento indispensable de ese pacto social es la constancia responsable para el avance progresivo, y valiéndose de ellos los maestros cedeños resumían el concepto de escuela en 2 refranes cotidianos: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, árbol que crece torcido nunca su rama endereza. La generación cedeña del 10 destacó en estudio, pero tomemos solo 3 ejemplos de ella para sintetizar la irradiación del valor de la misma en el país. Alberto Adriani, reconocido pensador y primer planificador de la economía nacional para que Venezuela sembrara el petróleo y se colocara a nivel de las naciones desarrolladas del mundo. Rafael Ángel Rondón Márquez, periodista desde los 16 años por fundar en 1914 El Impulso, primer periódico de SEA, cofundar el Centro Social 19 de abril en 1924 y ser laureado por la Nación como maestro, periodista e historiador del periodo republicano. José Ramón Duque Sánchez, jurista, profesor universitario y presidente de la Corte Suprema de Justicia durante 3 periodos de gobierno constitucional y notable progreso socioeconómico de la nación. La cita que antecede tiene la intención de hacer notar el orgullo del gentilicio cedeño al saberse honrado por una generación que comenzó a cifrar su historia educativa apenas 60 años después de ser parroquia. Muchos otros vinieron, vieron y vencieron, pero los primeros ejemplos adornan la virtud de ser guías y norte del destino de las generaciones que lo siguieron. 2 hitos muy significativos valen jalonar en la cronología constructiva del molde identitario y de progreso. Se trata de la construcción de las carreteras que sacaron al pueblo del anonimato regional y nacional. En 1941, en pleno auge cafetalero, se enlazó a la carretera trasandina por Tovar, y en 1964 logró llegar a la carretera panamericana cerca de El Vigía. Antes las relaciones se cumplían a duras penas en jornadas a pie y lomo de mula, pero con la carretera se plasmaron en menor tiempo y aumentaron las cargas. Las mismas relaciones facilitaron órdenes administrativas, más oportunidades de estudio y trabajo productivo. Hace apenas 30 años se logró por justicia legislativa formar parte de las 23 municipalidades del Estado Mérida. La autonomía municipal favoreció en mucho al desarrollo. Se creó la parroquia Caño el Tigre, que batió el récord estatal de cítricas, mientras que SEA todavía mantenía su 3er lugar estatal en producción de café. Los institutos educativos secundarios poblaron las calles de uniformes azules, beige y blancos. La capital se desprendió del casco urbano central, se fue a Palmira, La Florida y San Pedro. Nuevas urbanizaciones con sus topónimos multiplicaron los quehaceres y propósitos, pero se han mantenido unidos al sentir cedeño original. Desgraciadamente, los nuevos barrios saltaron las quebradas El Playón y Murmuquena, extremando los riesgos ambientales por crecidas. Por ello, hoy día, aunque no sea punto de discusión, la unidad y paz familiar de antaño, narrada por los primeros poetas y escritores, se quebranta, por cuanto no todos viven en sitios seguros y bien servidos. El caso de desprendimiento social y económico de la vivencia de la parroquia Caño el Tigre lo mencionamos con el propósito de llamar la atención sobre un quebranto de la cedeñidad. La carretera que la une a la capital cedeña sufre desde hace años interminables interrupciones del tránsito por un barranco rocoso indetenible, y la cercanía limítrofe de esa parroquia con El Vigía y La Tendida les facilita intercambio económico, social y cultural. El centralismo inconstitucional que desconoce autonomía también degrada la diversidad idiosincrática
imponiendo un modo único de comportamiento social. Escasean los recursos financieros y falta pericia administrativa eficiente. Las mismas deficiencias multiplican las necesidades sin solución. Tales circunstancias agotan a la gente en una ansiedad que les impide ver posibilidades de repetir el bienestar de antaño. El equipamiento urbano en un instante se acordó con la globalización satelital, pero conspira contra los valores intrínsecos del lugar sin tener posibilidad de escape propio. En estas declaraciones nuestras nos acordamos o coincidimos con el geógrafo Francisco González Cruz, investigador de los problemas que impactan negativamente la idiosincrasia e identidad de los pueblos, definida por él mismo con el término lugarización. En SEA no quedó atrás la familiaridad parroquiana solidaria, a pesar que el dinamismo demográfico urbanizado introdujo modificaciones en las costumbres. La agricultura, que es nuestra razón de ser como pueblo andino, aunque ocupa el mayor número de familias, ya no cuenta en su haber la producción cafetalera de otros tiempos. Sin embargo, esfuerzos se hacen entre avatares porque la idiosincrasia del agricultor nace con resistencia. Tanta tiene que aguanta sin llorar. Los paisajes y los destinos evolucionan. Algunos cambian, pero su belleza natural perdura o se enriquece. El uso de la tierra y sus recursos se diversifica y los intercambios con suerte amplían mercados. Afortunadamente, los actores son herederos que saben acomodarse con los que de afuera vienen, pero muchas familias hoy están desiertas por la emigración de aproximadamente 3.000 hijos. No obstante, aseguran su esperanza bajo el manto de sus eternos patrones, el Santo Niño de la Cuchilla y la Virgen, que da mercedes a los que sufren prisioneros del destino, para que no dejen de ansiar el reencuentro, el trabajo con visión empresarial y la libertad plena. Las instituciones primigenias son las mismas: iglesia, escuela, instituciones sociales, económicas y culturales. Sin embargo, son nuevas las políticas gremiales, religiosas y empresariales, múltiples los actores y sin límite los intereses. No obstante, hay que conservar la idiosincrasia del bien para salvar el destino común con las máximas de siempre: trabajo, el pater noster, voluntad, constancia y sabiduría. Hay que mirar bien lejos, soñando en la grandeza. De ahí nuestro lema municipal: SEA, tierra de horizontes. Otro lado débil, sin responsables terrenales, es el siguiente. En el arcedense, el cambio climático global se manifiesta negativo. La abundancia hídrica, de la cual tanto nos ufanamos porque abastece los acueductos, riega plantíos y mantiene vigente la recreación de los pozos, se trastoca en torrentes amenazantes de peligro y riesgo permanente. Los pobres y los desconocedores de las crecidas de antaño, como las desastrosas de 1950 y 1951, se arrimaron demasiado a las quebradas. Ahora todos, ignorantes y sabedores, clamamos porque cese la lluviosidad que lleva varios años sin periodo seco definido. El promedio anual sobrepasó la media de 1.200 milímetros. Hay aguachinamiento en suelos y cultivos. Se socavan las márgenes e infraestructuras de barrios enteros. Se deslizan fincas, derrumban carreteras y se interrumpe la comunicación entre el Valle Mocotíes y la Panamericana. A la Grita vamos solo a la fiesta de Santo Cristo. A Mérida porque es obligatorio viajar a la capital del estado, y a Tobar porque no hay otra ruta para economizar compras. En tales circunstancias, la negativa del clima perturba la movilidad y dinámica económica y sobre todo trunca el bienestar familiar. La gobernabilidad local se sobrepone y se mantiene, aunque tambaleante,
trata de socorrer a los afectados, pero no cuenta con recursos presupuestarios suficientes para solucionarlo todo, menos para asegurar el bienestar social. Para finalizar, agradezco su atención con este mensaje a mis coterráneos. El quebranto de la esencia de nuestra idiosincrasia es posible sanearlo con amor, unidad familiar, verdadera educación y trabajo útil a la sustentabilidad del paisaje natural y al campo agropecuario que combata a la pobreza. No olvidar el pasado venturoso y próspero, pero adaptarse inteligentemente al dinamismo de la globalización. Hay que prever riesgos ambientales y superar peligros conscientemente. Comprender que las circunstancias políticas son pasajeras. Unirnos todos sin mezquindad por un mejor destino municipal. Nunca perder fe y esperanza para que los cambios que avisora el clima se empapen de atmósfera benigna. Asumamos todos que la serenidad, como cualquier otra identidad, no se baña solamente en el pozo de la dicha. Muchas gracias.